¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, veo muchas caras conocidas acá. Hay varios que son reincidentes. Pero bueno, la idea de este webinario es explicar el tema de los electrificadores rurales. Los electrificadores rurales son equipos que aquí en Argentina se conocen como boyeros por una marca antigua que había. En otros lugares, por ejemplo, como Venezuela, lo pueden llegar a conocer como impulsores. Pero bueno, el nombre que tendría que ser, el nombre con el que nos tendríamos que manejar, es el de electrificador. En particular, los electrificadores de cerco, que se van a usar en el campo, tienen que tener ciertas particularidades. La primera particularidad es que tiene que tener un alcance de varios kilómetros, porque los alambrados en el campo generalmente son de gran extensión. Otro tema que tiene que tener un electrificador rural es una protección contra descargas atmosféricas. Sabemos que es muy común que caiga un rayo, como decimos habitualmente, que se produzca, digamos, la caída de un rayo cerca del alambrado, y eso puede ocasionar serios problemas a nuestro electrificador si no está protegido. Aparte de eso, los electrificadores rurales tienen la particularidad, en algunos casos, de trabajar con 220 voltios, 110, dependiendo del país, también con baterías de 12 voltios, en los cuales se carga una batería, se lo recarga y se lo conecta. Y últimamente se está poniendo muy de moda los electrificadores del tipo solar. ¿Cuál es la ventaja del electrificador de tipo solar? Que no necesita una fuente externa de energía más que la luz solar. Entonces, nosotros vamos a aprender a lo largo de este webinario las diferentes posibilidades que hay dentro de lo que son los electrificadores. Habíamos dicho que existen los electrificadores de 220 voltios. Bien, ¿qué particularidad tienen estos electrificadores? Que se alimentan directamente de la tensión de red, pueden tener un circuito bastante simple, al no llevar circuitos inversores. Entonces, son los circuitos más fáciles de fabricar, más fáciles de diseñar, y que generalmente suelen tener muy pocos componentes. Son circuitos bastante básicos, y lo único que tenemos que tener en cuenta es de que el elemento de conmutación que se utiliza, que generalmente son tiristores para conmutar el transformador de alta tensión que nos va a entregar la tensión que nosotros necesitamos en el alambrado, tiene que tener la potencia suficiente para abastecer a dicho transformador. Salvo esto, no hay más complicaciones. Otra cosa que vemos en estos electrificadores es que al no tener un respaldo de energía, en el momento que nos quedamos sin energía eléctrica, cuando la empresa distribuidora deja de suministrarnos, vamos a tener nuestros cercos sin electrificación. Entonces, se puede usar en casos en los cuales tengamos un suministro confiable o en su defecto tengamos un generador o grupo electrógeno como para suplantar la falta de energía que puede haber cuando se produce el corte de suministro. Debido a esto, nacen los electrificadores del tipo duales. Los electrificadores del tipo dual tienen la particularidad de trabajar siempre con 220 voltios, 110, y en el momento que se produce el corte de suministro,
conecta una batería. Conecta una batería de la cual se va a alimentar para producir, para generar la tensión que nosotros necesitamos. Entonces tengamos en cuenta eso, de que debido a esta necesidad de tener un respaldo, es que nacen los electrificadores rurales de 220 barra 12 voltios, 110 barra 12 voltios, y se los conoce como electrificadores rurales. Duales, perdón. Bien, aquí vamos a ir compartiendo una pantallita. Vamos a ver acá. Fíjense. Aquí tenemos un electrificador rural. Fíjense que dice 40 kilómetros. Cuando se refiere a 40 kilómetros, es el alcance que tiene sobre una sola línea. ¿De acuerdo? Una sola línea. Porque normalmente lo que se hace en este tipo de electrificadores es tirar una línea que va hasta el final del alambrado, vuelve, va hasta el final, vuelve. Entonces, si nosotros tenemos 4 líneas en nuestro alambrado, tenemos que considerar que el alcance entonces real va a ser de 10 kilómetros de cerca, porque tuvimos 4 veces una tirada de 10 kilómetros. Entonces ahí sería 10 kilómetros el alcance con 4 hilos. Si tuviésemos 2, bueno, obviamente sería 20. Y si tuviésemos una sola línea, ahí sí sería 40 kilómetros. Fíjense, la conexión es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es tener una buena tierra, una buena masa que se logra con 1, 2 o 3 jabalinas, dependiendo del terreno. Luego se conecta a la red. Aquí dice red de 220, pero si estamos en países como Brasil, como Estados Unidos, Venezuela, etcétera, etcétera, que usan 110, bueno, obviamente va a ser de 110, ¿no? Y fíjense que la conexión hacia el cerco también es bastante sencilla, puesto que sale solo un cable de alta tensión que tengo que conectar al alambre que va a ir y volver, o como en este caso se puede conectar en paralelo. Fíjense que aquí se han conectado 2 alambres en paralelo. En este caso no habría ningún inconveniente, puesto que para hacer este tipo de conexión se considera que tenemos una buena tierra. En el caso de que no hubiese una buena tierra, se utilizará otro tipo de conexión que ya vamos a ver más adelante. Bien. Ahí está el electrificador dual, que además de alimentarse con la tensión de la red, también tiene la posibilidad, en el caso de la falta de suministro, de alimentarse con una batería de 12 voltios. Una vez que se restablece el suministro, este electrificador se convierte también en cargador de baterías y empieza a restituir la carga de la batería que se ha utilizado para mantener el funcionamiento cuando no hubo suministro eléctrico. La conexión es la misma que en el caso anterior, no varía absolutamente nada prácticamente en lo que es la parte de alta tensión y tierra. La única diferencia es que ahora se agregan un par de bornes donde se va a conectar la batería de 12 voltios. Esta batería va a tener más o menos miliamperes o amperes hora en función del tipo de electrificador y la potencia que estemos manejando. Para electrificadores pequeños, bueno, puede ser una batería chica o una batería pequeña. En el caso de tener un electrificador de gran potencia, de muchos kilómetros, bueno, se preferirá usar una de mayor amperaje para tener la posibilidad de hacer funcionar este equipo durante un lapso mayor de tiempo una vez que se interrumpe el suministro. Y vemos a la vedette, al electrificador rural que se está utilizando con mayor asiduidad hoy en día, que es el electrificador dual con panel solar.
¿Por qué digo dual? Porque si en algún momento dejamos de tener el suministro de luz, como puede ser a la noche, continúa funcionando con su batería interna. Mientras esté la luz solar impactando sobre la superficie o incidiendo sobre la superficie de nuestro panel, además de cargar la batería, también está aportando algo de energía para hacer funcionar nuestro equipo. Entonces, este también es un electrificador que puede funcionar tranquilamente en el caso de que no haya luz con una batería propia. Normalmente las baterías se ponen en el interior de este gabinete, pero existe la posibilidad también, de acuerdo a la potencia que maneje nuestro electrificador, de tener un gabinete extra con un banco de baterías o una batería más grande para el caso de que se necesite. La ventaja fundamental de este tipo de electrificador es que lo puedo instalar prácticamente en cualquier lugar, en cualquier parte. No necesito tener que estar cambiando la batería cada determinado número de horas porque la batería se ha descargado y volver a recargar, como funcionaría el de 12 voltios. Tampoco tengo que depender del suministro de la red eléctrica o de un generador. Simplemente voy a depender de la luz solar para hacer que este equipo funcione de manera continua. El tiempo de vida de las baterías, generalmente, con un buen cargador, con un equipo de buena calidad, es de más de 3 años. Así que el mantenimiento es bajo, los paneles solares prácticamente no requieren mantenimiento, duran tranquilamente una década, y lo único que sí que tendría que ver siempre es el tema del ingreso de humedad, que no se me oxiden los tornillos, las borneras, bueno, el mantenimiento normal que haría a cualquier instalación que está sometida a los elementos de la naturaleza, es decir, que está instalada en la intemperie. Bueno, fíjense que este directamente puede ir al poste del alambrado. Si se encuentra campo adentro, en un lugar donde no hay ingreso de personas ajenas al establecimiento, se puede instalar directamente en el poste del alambrado que se desea electrificar, con lo cual también ahorramos en lo que es el cable de alta tensión, ahorramos el hecho de tener que hacer una tirada extra, etcétera, etcétera. O sea que se puede directamente instalar in situ. Fíjense, aquí vemos el electrificador trabajando con unas varillas que se ponen. En este caso se trata de una actividad del tipo de pastoreo, del tipo trashumante, es decir, que vamos moviendo nuestro rebaño de un lado a otro. Entonces, en la noche o durante el día, cuando busco que nuestro animal se alimente sin que escape del lugar donde yo quiero estar, monto un cerco provisorio con estas estacas que se clavan directamente en el suelo y conecto mi electrificador rural a manera de tenerlos ahí restringidos al lugar donde yo quiero que estén. Bastante práctico, bastante útil para este tipo de pastoreo, ¿no? Para el pastoreo trashumante.